intervención y participación de la profesora Verónica Figueroa, directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, puesto que también hay otro proceso bien importante que se está llevando a cabo en nuestra escuela y tiene que ver con la nueva malla de administración pública. Vamos a partir con la intervención del director del Instituto de Asuntos Públicos, profesor Hugo Fruling, quien va a dar cuenta del trabajo de la Comisión de Ciencia Política y de los aspectos más relevantes que ha trabajado esta, junto con el desarrollo que tiene hasta ahora este proceso. Profesor Hugo Fruling, le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la directora y a Pedro. La idea es recorrer la historia de cómo salió la idea de crear una carrera distinta a administración pública, de dónde surge, qué ventajas. Al mismo tiempo indicarles que este es un proceso en marcha, que estamos quizá en la primera etapa y que en consecuencia vienen otras etapas de socialización y discusión en el futuro. Como ustedes saben, el INAP se crea el año 2001 con tres, diría, troncos disciplinarios en torno a los cuales se centra el trabajo de docencia e investigación. Administración pública, políticas públicas, ciencia política. Para ponerlo en términos bien pedestres, cómo hacer que la acción del Estado sea racional y sea efectiva, qué tipo de contexto político, fuerzas políticas van de alguna manera creando las condiciones para la acción del Estado, cuáles son las instituciones que participan en ella y finalmente cuál es el contenido de las medidas o programas que responden a la necesidad del público. Cuando el año 2006 empieza a funcionar una comisión de rectoría para reestructurar el instituto, los representantes de los alumnos que asisten a ella plantean la necesidad de que se considere a ciencia política dentro de la enseñanza, en el sentido de que muchos, llamados por el título de la licenciatura, esperaban tener más contenido de ciencia política en la formación. En consecuencia, la idea que comienza a circular y que recibe la aprobación general es crear una carrera con dos salidas, ciencia política o dos menciones, ciencia política y administración pública. Y allí se avanza por algún tiempo. Hay que decir que en el INAP hay una carrera de ciencia política que comenzó a darse ya el año 82 o 83 en la Universidad de Chile, que debe ser la más antigua del país. Ahora, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad la discusión sobre una carrera de ciencia política ha sido una discusión larga, permanente, respecto de la cual hay bastante consenso en general. Los dos candidatos a directores del instituto nuestro estaban acordes en eso en su programa y además ha habido una serie de deliberaciones, incluso de los alumnos, señalando la necesidad de crear una carrera específica. Yo simplemente me he sumado a ese propósito y he tratado de darle un respaldo institucional, pero la historia es bastante más antigua. Al crearse la comisión de la carrera de ciencia política a comienzos del 2013, al parecer, ya venía por algunos años avanzando el proceso de modernización de la malla curricular de administración pública. Y en las deliberaciones de esa comisión, según me informan, porque yo no formé parte de ella, se llegó a la conclusión de que el desarrollo de la malla de administración pública adquiría una autonomía y una madurez tal que la posibilidad de tener dos salidas se iba a empezar a complicar y que en consecuencia una alternativa de una carrera distinta podía ser mejor. Durante este tiempo la carrera de administración pública se ha consolidado, el número de las personas que ingresan ha aumentado, la calidad y el puntaje de las mismas también. Ahora, ¿qué ha pasado en el país con ciencia política?
Nosotros como Universidad de Chile comenzamos con el Magíster de Ciencia Política a comienzos de los años 80, pero nunca realizamos o inauguramos un pregrado en Ciencia Política. En el intertanto hay más de 10 universidades que hoy día tienen pregrado en Ciencia Política, desde la Católica, la de Diego Portales, etc., la del Desarrollo, en fin. ¿Cuál es el sentido de realizar este pregrado? Yo diría que hay 3 o 4 razones, a mi parecer, que lo justifican. La primera es que en realidad el requerimiento por una profesionalización en el funcionamiento del Estado y la política son crecientes. No es casualidad que hayan 10 programas de pregrado en ciencia política y nosotros pensamos que en una tendencia hacia el futuro nuestras 2 carreras van a tener demandas cada vez mayores. En segundo lugar, también la consideración de la ampliación del plano profesional de los cientistas políticos ha ido aumentando. Nosotros a la vez hemos iniciado un magíster de continuidad que permitiría ser extremadamente atractivo para quienes quieren obtener el primer título y al mismo tiempo un magíster en un número de años bastante corto. ¿Por qué ha aumentado ese margen de empleabilidad? Básicamente porque la ciencia política ahora no es solo una actividad de carácter académico, sino que además existe la posibilidad de realizarla de manera profesional en organizaciones no gubernamentales, públicas e incluso privadas. Ahora, ¿qué es lo que hemos avanzado desde, digamos, fines del año pasado? En primer lugar, ha habido un trabajo bastante consistente en términos de reuniones cada 2 semanas que buscan analizar la malla y que reciben el apoyo de la red de pregrado. Hay 2 funcionarios del departamento de pregrado de la universidad que han estado acompañando este trabajo, fijando los hitos que este trabajo debe tener digamos, apoyando de manera muy directa el esfuerzo en el que estamos. Esta comisión de pregrado se formalizó a través de una resolución de la dirección, creo que en junio o julio de este año. En ella participan la directora de pregrado, la profesora Verónica Figueroa, Mireya Dávila, el subdirector, el que habla, 3 representantes de los alumnos, Claudia Hayes, la profesora Lonerna Oyarzún, Jaime Baeza y Jaime Fierro. El trabajo ha sido consistente y se ha avanzado en, por lo menos, determinar cuál es la oferta de otros programas, en qué medida nosotros tenemos un nicho importante a ese respecto, qué tipo de condiciones de empleabilidad existen, cuáles son las diferencias en la definición disciplinaria entre las distintas universidades, cuál es la visión que tienen los actuales estudiantes del magíster en ciencia política que previamente fueron estudiantes de administración pública. Yo creo, y se me olvidaba, que hay otros 2 aspectos que quizá no son tan primarios como los anteriores que justifican la carrera. Lo primero es que el tener una segunda salida de pregrado independiente hace crecer al instituto, tanto en términos de la oferta que hace a la sociedad, como en términos de la posibilidad de intercambio constante entre alumnos de distintas carreras. Ustedes han estado siempre aislados del resto de la vida universitaria. Han estado acá sin contacto con los alumnos de posgrado del INAP, que están en otras sedes, y en un contacto más bien esporádico con alumnos de otras facultades. Ustedes van a estar en una sola sede, con los alumnos de posgrado en Vicuña Maquena de 20 y con alumnos de pregrado de una carrera que tiene bastantes similitudes y puntos de contacto con lo que ustedes están estudiando. Yo creo que eso como proceso educativo va a ser muy
muy importante y muy enriquecedor. El rector, cuando vino acá a la asunción oficial del director del instituto, manifestó su apoyo a la carrera de ciencia política. Él piensa que es importante y ese apoyo pensamos cobrarlo. Nosotros además, como lo sabe Pedro, en cada una de las exposiciones que hicimos ante el Consejo Universitario y ante la comisión que aprobó el financiamiento de Vicuña Maquena 20, expresamos que la carrera de ciencia política estaba en nuestros planes, que en consecuencia requeríamos un espacio mayor y que esa carrera podía ayudar a financiar al menos parte de los costos de la nueva construcción. En consecuencia, estamos en un proceso, yo diría, que está en sus comienzos. Tenemos una definición de los perfiles de egreso de las personas que saldrían de esta carrera. Básicamente hemos definido 4 áreas principales de desarrollo de la enseñanza o del currículum, que serían teoría política o filosofía política, política comparada, relaciones internacionales y políticas públicas. Básicamente pensamos, a partir del estudio que se ha hecho en Focus Group y en el envío de cuestionarios, que las posibilidades de empleo se encuentran, o de trabajo profesional se encuentran en el ámbito académico, se encuentran en el ámbito público, en el diseño de políticas públicas, pero también en el estudio de las condiciones políticas que facilitan los programas de los distintos ministerios y organismos centrales. Creemos que existen organismos privados que pueden acudir a los cientistas políticos en materia de encuestas, en materia de análisis de riesgo para quienes quieren invertir en Chile, en materia de la realidad política latinoamericana y lo que eso significa para el mundo de los negocios o el mundo de la cultura. Es decir, hay una diversidad de posibilidades y en consecuencia estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer después. Muchas gracias, profesor. Ahora le cedemos la palabra a la directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública, profesora Verónica Figueroa, quien va a dar cuenta de algunos aspectos de lo que ha sido el proceso de nueva malla de administración pública. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí a pesar del frío. Esta instancia, al menos ayer tuvimos una reunión de coordinación y se nos solicitó que se centrara principalmente en el caso de ciencia política. Sin embargo, más allá de hecho, a mí me gustaría referirme a algunos aspectos estratégicos de lo que ha sido el cambio en el enfoque de los estudios de pregrado y bueno, y dar cuenta de alguna manera también en qué estado estamos hoy día a propósito de administración pública. En primer lugar, a mí me gustaría resaltar que todas estas iniciativas y estos cambios que se están llevando adelante corresponden a un mandato que desde el año 2008 la universidad hizo al modificar el reglamento de estudios de pregrado. Y una de las grandes apuestas, yo diría, desafíos en los que se involucró la universidad fue el orientar los currículum y la formación bajo el enfoque de competencias. Y ese no es un tema menor, porque no solamente supone la obligación, y así lo establecía el reglamento, de la revisión de los currículum que ya se estaban implementando, sino también que eso fuera de alguna manera lo que marcara el desarrollo y el inicio y la aprobación también de nuevas carreras. De hecho, el propio artículo 22 del reglamento establece cuáles son los procesos de aprobación en el caso de la creación de una nueva carrera, como sería en el caso de ciencia política. Nosotros, al menos el instituto, en el año 2008, a fines del 2008, acoge este mandato e inicia el proceso de innovación curricular para la carrera de administración pública. Y la verdad es que no fue un camino muy sencillo, nosotros al menos, no solo siguiendo las orientaciones, sino también aprendiendo, ¿no? A partir de los diplomas y las plataformas de aprendizaje que puso la propia universidad para poder entender qué significa el diseño de un currículum bajo el enfoque de competencias, que es lo que involucra no solamente en términos de cómo llegar al plan de formación, sino también cómo a partir de allí se definen distintos dispositivos pedagógicos, de investigación, de desarrollo, etc.
La universidad establece 4 fases para poder llevar adelante un proceso de rediseño curricular o de creación de carreras. La primera fase es la fase política, que es la fase en la cual las instituciones, en este caso el instituto, dispone de alguna manera los mecanismos financieros y materiales para poder embarcarse en una tarea como lo que supone crear una carrera o modificar un currículum. La fase de diseño, que es la fase en la que está actualmente la carrera de ciencia política, donde a partir también de una metodología se definen cuáles van a ser los enfoques, los compromisos, los desafíos que se van a asumir en términos curriculares. La fase de instalación, que es la fase en la que estamos nosotros actualmente con la administración pública para poder comenzar a implementar el próximo año. En nuestro caso se trata de una innovación curricular, no de una creación de carrera, por lo tanto también son procesos distintos. Y yo creo que ese también es un elemento a tener en cuenta. Quizás yo creo que lo más relevante de este encuentro es poder escuchar cuáles son las preguntas y las consultas que ustedes tienen alrededor de lo que es la creación de la carrera de ciencia política. Y sobre todo yo creo también a partir de los desafíos que supone para una escuela de estas características. Esta escuela, como escuela de pregrado, de manera histórica, ha sido una carrera, una escuela de una sola carrera. 60 años en los que existe administración pública como una profesión, como un ámbito disciplinar, y que ha servido también para poder, de acuerdo a los distintos contextos y a las distintas realidades, ir transformando nuestro proceso formativo también y los desafíos que tiene la carrera. Por lo tanto, yo creo que la creación de la carrera de ciencia política involucra varios desafíos. Desafíos no solamente en términos de lo que supone la gestión de una nueva carrera, sino también lo que supone asumirse como una escuela de pregrado con 2 carreras. Y yo creo que es allí a lo mejor donde hay que visualizar cómo se hace ese camino, cómo se hace ese recorrido, cómo se hace la transición, entendiendo que, como bien lo decía el director, Vicuña Maquena es un proyecto que ya está en camino, que esperamos al 2017, 2018 ya debiera de estar listo y por lo tanto sería el lugar físico que nos acogería, pero ya hay que ir trabajando en torno a lo que involucraría las modificaciones y la adecuación de esta escuela de acuerdo a lo que significa convertirse en una escuela efectiva de pregrado. Así que yo en lo personal creo que más bien es escuchar sus preguntas y tratar de alguna manera de facilitar este encuentro que gira en torno a ciencia política. Muchas gracias, profesora Figueroa. La idea de ahora es poder tener preguntas, intervenciones, comentarios respecto de las exposiciones que realizaron ambos directores. Como bien se dijo en un comienzo, la idea de este foro era enfocarnos en ciencia política, sin embargo la idea es dar espacio a esta instancia para que puedan haber consultas, comentarios, apreciaciones sobre el proceso de modernización de administración pública. Vamos a hacer rondas de preguntas, por cada 3 preguntas los exponentes van a responder. Así que queda la palabra abierta para los compañeros, profesores, funcionarios que se quieran referir a las intervenciones realizadas por los expositores. María Jesús y Noel van a pasar el micrófono para que todos podamos escuchar. ¿Nadie quiere preguntar? Francisco, Álvaro, Ignacio. Sería la primera ronda de preguntas. Primero Francisco, después Álvaro y después Ignacio. Hola, soy Francisco, de 5º año. Quería preguntar básicamente, hacer hincapié sobre la empleabilidad que puede tener la carrera de ciencia política. Ahí sí. Me queda dando vuelta un poco eso y particularmente con cuánto partiría esa carrera, cuántos serían los alumnos que ingresarían en primer año. Eso básicamente. ¿Y cuáles son los estudios o si hay estudios en base a eso o no? Eso me gustaría saber. ¿Y cuánto la abre? Siguiente pregunta. Buenas tardes, director, directora.
Yo quisiera consultar dos cosas. Bueno, yo por suerte tuve la oportunidad de ver este proceso con más tiempo que muchos de los que están acá. De hecho, me gustaría contar también que el año 2009, en contexto del Congreso Mundial de Ciencia Política, yo como estudiante de esta escuela, fuimos, así como algunos estudiantes ahora están participando en esta comisión, comenzamos una comisión en ese entonces, con mucho trabajo que ahora vemos que se está presentando recién ahora. Y que de alguna forma creo que la autocrítica respecto a los tiempos es necesaria. No puede ser que nos demoremos 7 o 8 años en pensar cómo se piensa la ciencia política. Creo que, sobre todo con la calidad que debería tener el INAP respecto a la área de ciencia política, eso no debería haber pasado. No obstante, creo que el tema de infraestructura siempre ha sido un determinante fundamental para esas tardanzas. Más allá de eso, mis preguntas tienen que ver con el proceso en el cual yo me encuentro ahora en la escuela como profesor de pregrado, particularmente respecto a la experiencia que puedo tener al compartir con los estudiantes sobre digamos, cambio de perfil que ha tenido el estudiante de la escuela de gobierno, pensado también en el perfil que yo viví, como él lo planteó el director en un momento, somos muchos los que entramos a esta escuela pensando en esta licenciatura como ciencias políticas y quizás nos dimos el primer golpe y después aprendimos, incluso, me siento yo así, que no son disciplinas tan distantes, que por lo demás me invitó a mí a continuar en el magíster de ciencia política y a ojalá dedicarme a la ciencia política en el futuro. Entonces, creo que he podido encontrar muchos puntos de encuentro en estas dos disciplinas y que es necesario trabajar en ese sentido. Y mi pregunta tiene que ver con esta transición, porque entiendo bien que obviamente hasta que haya una infraestructura que nos pueda acoger a todos, o pueda acoger a toda la comunidad, a ambas disciplinas, va a ser complicado ver cómo la nueva malla de administración pública, que a mi parecer, si bien recoge muchas cosas positivas, también deja de lado muchas cosas que las ramas de la ciencia política van a estar ausentes, y que hoy en día en la malla existen, aunque sean pocos los bastiones de lucha, por decirlo de una forma, de teoría, de pensamiento, de discusión ideológica, en términos académicos. Siento que la malla nueva quizás pierde un poco eso o lo cierra. No obstante, entiendo que en el contexto de una nueva carrera, que tendría que entregar eso. El problema es que van a pasar, ¿cuánto? 3, 4, 5 años sin esa discusión. Y creo que, por eso quería preguntar cómo es el proceso de transición que va a haber en términos de la integración y de mantener estas dinámicas de estudio del poder, de las lógicas políticas en la carrera de administración pública. Y en el caso de ciencia política, una de las cosas que más me preocupa, que me gustaría consultar al profesor Fruling, es que yo tengo entendido que hay un coordinador de esa comisión y que yo he recibido de hecho encuestas al respecto, un poco lo que usted mencionaba, pero también me llama la atención de que ese coordinador tiene poca presencia en esta escuela y tiene poca presencia en el proceso, y eso me llama mucho la atención porque yo sé que ese coordinador de la comisión lleva por lo menos 2 o 3 años trabajando en esa comisión, no solo de este año. Entonces esto fue un mandato que tuvo la dirección anterior del Instituto de Asuntos Públicos y creo que se tiene que reforzar un poco el rol que hay en ese sentido de la coordinación, y quisiera saber cómo se va a reforzar eso, o sea, cuál es el plan de aquí a 4 años, tanto de transición en la carrera de administración pública como en la implementación de la ciencia política. Eso. Ignacio. Conocido como Nacho. Ya yo quiero hacer como hincapié en dos aristas o 2 ámbitos que son relacionados uno con primero la viabilidad que hay en torno a la carrera de ciencia política, sobre todo como en las condiciones materiales en que nosotros nos encontramos hoy en día, sobre todo si se quiere aumentar el cupo y la matrícula en la carrera de administración pública, que se da todos los años en las carreras de la universidad, y también cómo se van a insertar esos alumnos acá. Porque finalmente uno ve la realidad, y si ustedes pudieron llegar un poco antes, vieron que nosotros no teníamos espacio en el casino para almorzar, entonces como inyectar más personas en este espacio ya es complicado. Entonces como darle un poco más como de la realidad y más allá como de qué también le hace al instituto tener una carrera de ciencia política o no. Y también ver como el enfoque estratégico que se le quiere dar en torno a la pelea que tenemos que dar si el instituto va a tener 2 carreras, porque por reglamento un instituto no puede tener carreras de pregrado, o sea, eso hasta este año, y eso se tiene que focalizar tanto en el plan de desarrollo institucional como también lo que va a pasar si vamos a seguir siendo instituto o nos vamos a convertir en una facultad. Y es una discusión que tenemos que dar como comunidad, y si nos vamos a proyectar también en el plan de desarrollo institucional, porque tal vez tengamos que pelear por una prórroga que sea del 2014 al 2018, pero si no tenemos definiciones claras, eso retarda la discusión. Entonces también ver si hay claridades dentro de la dirección del INAP, como también de la Escuela de Gobierno, porque tiene que influir mucho en el proceso de si vamos a ser facultad o no, en torno a cuáles van a ser los pasos a seguir, porque yo encuentro que
dentro del espacio no se han dado como las discusiones necesarias y tampoco ha habido como la preocupación por parte de las autoridades de qué va a pasar más adelante. Y eso es una crítica clara también a lo que pasa en el instituto. Que también saber como si la opinión va a seguir siendo rotundamente no por parte del director a oponerse si vamos a ser facultad o no y si basta solamente con ser instituto. Yo encuentro que eso va a ser como el entramado institucional y la pelea que vamos a tener que dar en cierto sentido, porque finalmente se tienen que dar una serie de reformas para que nosotros podamos seguir siendo o no. Entonces es una pelea importante que tenemos que dar más adelante, centrándose en esas dos cosas. Muchas gracias, Ignacio. Le pedimos primero al director Hugo Fruling que responda, luego a la directora Figueroa lo correspondiente a la nueva mañana. Gracias. A ver, voy a comenzar por la pregunta de empleabilidad. A ver, ¿con cuántos parte? La verdad es que no hemos llegado aún a ese periodo de discusión, pero ciertamente vamos a comenzar con no más de 30 personas, 30 alumnos admitidos a primer año. El año en el cual se está planteando comenzar es el 2016. ¿Okay? Ahora, ¿qué datos tenemos respecto de empleabilidad? Acudiendo al portal mifuturo.cl, que solo considera dos universidades, que son la Diego Portales y la Central, la empleabilidad al primer año, con datos del 2013, es de 71%. Al segundo año sube a 82%. Los sueldos son ciertamente más bajos que en administración pública. El promedio el primer año es de 680.000 pesos y empieza a subir de manera progresiva a medida que van pasando los años. Ahora, nuestra previsión es que los sueldos de administración pública y de ciencia política van a subir. ¿Por qué? Bueno, esto es como tener una bola de cristal, así que me puedo equivocar. Básicamente por dos razones. Primero, porque el Estado se está profesionalizando cada vez más. Si bien no va a haber previsiblemente un crecimiento muy fuerte de la planta central del Estado, sí yo creo que va a haber una calificación cada vez mayor del Estado y una tecnificación de sus funciones. El tipo de reformas que hoy día estamos viendo, como la reforma educativa, como la reforma tributaria, como la cuestión constitucional o de seguridad, da cuenta que la noción de un Estado mínimo, un Estado que dejaba la gestión y la satisfacción de las necesidades públicas a la empresa privada, de alguna manera se está revirtiendo, y en consecuencia el conocimiento del contexto político y la posibilidad de asesorar en el funcionamiento del gobierno en ese contexto, yo creo que debiera subir el tipo de demanda que existe por estos profesionales. Hay una pregunta sobre la malla de administración pública que me parece que la voy a dejar a Verónica más bien. El rol del coordinador de la comisión. La verdad es que nosotros lo que hicimos es, en primer lugar, nombrar de manera formal, porque no había una designación formal a quienes iban a ser los miembros de la comisión. Esa designación además fue aprobada por el Consejo del Instituto. El rol del coordinador ha sido avanzar en el proceso con el apoyo de otros profesores, y en el caso del respaldo académico está en manos de la profesora Mireya Dávila. Yo tengo la impresión de que la comisión ha avanzado con bastante más celeridad en el último tiempo, pero en todo caso están aquí mis colegas que participan en ella de manera constante para que puedan entregarles más información o su visión sobre esto. Ahora, una cosa es ser el coordinador de la comisión y otra es ser el jefe de la carrera o el implementador de las resoluciones de la comisión, porque todas ellas van a ir a consejo en definitiva. En consecuencia, no hay que confundir los roles por ahora. Las condiciones materiales, nosotros estamos conscientes y nadie espera que los alumnos de ciencia política
vengan a este recinto. Estamos considerando distintas alternativas y cotizando distintas alternativas. En último caso, si efectivamente Ciencia Política comienza inmediatamente antes del cambio a Vicuña Maquena, sería factible que con un solo curso o una generación de alumnos, de 30 alumnos, las clases se puedan hacer durante el día en Santa Lucía 240. No es la única. También estamos considerando otras alternativas y esperamos tener una reunión con el vicerrector económico al respecto. Sobre facultad o instituto. Primero, yo no me opongo, no hay una oposición de la dirección a ser facultad, aunque yo me inclino más bien por ser instituto. Es un tema que no se ha discutido en el claustro. Está planteada una discusión a partir de la primera semana de octubre en torno al PDI y ese es uno de los temas de la discusión. Ahora, ciertamente que la posibilidad... A ver, ¿cuáles son mis preocupaciones con el instituto para poner las cartas sobre la mesa? O con la facultad, ¿no? O la de algunos profesores. En primer lugar, que la experiencia de estructura tipo facultad previa a la reestructuración fue muy mala. Y la segunda es que hay muchos profesores que lo que les atrae del instituto es su interdisciplinariedad, lo que comienza a perderse en la medida en que uno crea departamentos, etcétera, y fragmenta por lo tanto la comunicación en una facultad o en un claustro que es muy pequeño. Pero en todo caso ese no es un tema ni zanjado y es un tema que está concretamente en el horizonte institucional. Ahora, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Plantearse una facultad sin una segunda carrera de pregrado, la verdad es que tiene muy poco sentido. Quiero decir que ya hay un instituto con 2 carreras de pregrado, el Instituto de Comunicación e Imagen. No seríamos los primeros. Cuando tuvimos que exponer respecto del futuro del instituto para la comisión que aprobó el préstamo para Vicuña Maquena 20, yo planteé que, bueno, nosotros partíamos de la base de tener una segunda carrera de pregrado. Y los decanos allí dijeron, bueno, eso ya es una realidad, o algo así. Dijeron, ese no es el tema, no va a ser un tema, así que supongo que tenemos que buscar los mejores caminos para afrontar. Pero no tiene mucho sentido pedir permiso antes de tener un plan específico a implementar al respecto. Profesora Figueroa. Sí, respecto de lo que planteaba Álvaro. Yo creo que es importante mencionar que la discusión en torno a lo que significa ser un profesional de la administración pública no se nutre a partir de la discusión de lo que va a suceder en ciencia política. Y yo creo que ese es un elemento fundamental. Nuestra profesión existe hace muchos años en este país. Esta universidad fue la primera escuela en abrir la carrera de administración pública. Por lo tanto, la discusión se da más bien de cuál es nuestro núcleo profesional, desde dónde podemos aportar a la transformación de realidades. Y la discusión que se dio, que tú también conociste muy bien, dentro de lo que ha sido la Comisión de Administración Pública para innovar este plan, tiene algunas gracias, diría yo, a diferencia de las mallas que nos ha tocado vivir a otros colegas que hemos estudiado también en distintos planes formativos. Y yo diría que uno de los elementos centrales es que se fortalece la línea de ciencia política, y uno podría decir paradójicamente, sí, se fortalece la línea de ciencia política en administración pública. El plan innovado tiene al menos 4 grandes áreas que surgen a partir de la discusión de lo que ha sido el perfil de egreso del administrador público en el contexto actual, donde se han tenido sobre la mesa no solamente antecedentes y datos socioestadísticos, sino también disciplinares, científicos, respecto de lo que ha sido también incluso la propia historia y el desarrollo de nuestra profesión, tanto en Chile como en el extranjero. Y son 4 líneas principales las que desde el primer año se fortalecen en la formación de los futuros colegas. En primer lugar,
sin duda la línea de gestión pública, que continúa de alguna manera también problematizándose y redefiniendo incluso algunas estrategias pedagógicas en torno a lo que significa el fortalecimiento de esa área. La segunda área que se fortalece es el área de ciencia política. Como tú decías muy bien, la ciencia política en nuestra formación en el plan actual es una formación que más bien es muy disgregada y que está presente en algunas asignaturas que uno podría asociar a la disciplina de la ciencia política. La ciencia política es una disciplina central en la formación del administrador público y está al servicio de la administración pública, y así se piensa y así se definió en el plan de formación, y por lo tanto tiene una presencia desde el primer hasta el último año, como una línea importante. La tercera línea que se fortalece es la línea de política pública. Como ustedes saben, también nuestro actual plan tenía solo una asignatura de política pública. Nosotros entendemos que el rol de los administradores públicos en la solución, en el abordaje de problemáticas sociales complejas como las que existen hoy día, requiere una formación mucho más intensiva en el área de la política pública, que no se deje a una formación de posgrado, sino que se asuma como una responsabilidad en la formación de pregrado. Y por lo tanto la línea de política pública se aborda desde el análisis de la formulación de la política hasta la evaluación de la política pública. Y un área que también yo creo que resulta novedosa y que fue de mucha discusión y muy enriquecedora también, tiene que ver con el área de la investigación y la generación de conocimiento. Siempre se ha asociado a la administración pública como una especie de profesión tecnocrática, burocrática, que solo nos prepara para una gestión específica en el ámbito del Estado, en el ámbito organizativo. Sin embargo, si uno revisa y da cuenta de lo que ha sido el fortalecimiento de nuestra disciplina, aparece también como un ámbito de conocimiento, y hoy día, como es mi caso particular y como el de otros colegas que han egresado de esta escuela, también hay un ámbito vinculado a la academia y al fortalecimiento de la administración pública desde la perspectiva también de la investigación, de la creación y de la difusión de conocimiento. Así que también es un área que se fortalece desde epistemología de las ciencias sociales, epistemología específica para el área de la gestión pública, investigación, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, de manera de generar, de promover la formación de profesionales integrales capaces de dar cuenta de esta interdisciplinaridad. Por supuesto que siguen existiendo las líneas de derecho, las líneas de gestión y contabilidad gubernamental, auditoría, que ustedes conocen muy bien. Las líneas matemáticas, económicas, estadísticas también. Pero yo creo que es un elemento fundamental porque la discusión al menos fue cómo fortalecer nuestra formación y dar cuenta de que hasta el momento nuestra formación ocupaba casi en un 80% solo un ámbito de desempeño que era la gestión y dirección de organizaciones públicas. Nosotros hoy día decimos, queremos formar futuros y futuras colegas con capacidad para dirigir, para gestionar organizaciones y redes de carácter público, que no se agotan en lo público, sino que también hay un ámbito de lo público no estatal, que también nosotros estamos hoy día, en el que estamos incursionando. Un segundo ámbito es el ámbito de la coordinación del proceso de la política pública, y por eso es que se fortalece también esa área. Un tercer ámbito de desempeño de estos profesionales es la difusión y creación del conocimiento en torno a lo que significa la academia. La academia forma parte también y nosotros contribuimos de manera específica, sobre todo con la maduración que ha tenido el estudio de la gestión pública, en particular en los últimos años. Y el último proceso tiene que ver con la asesoría de alto nivel. Y eso también es un ámbito que se ha fortalecido, y hay una serie de competencias asociadas también a estos ámbitos de desempeño. ¿Qué significa esto? Cambios como la introducción de preprácticas, flexibilidad curricular, la introducción de simulaciones a lo largo de la carrera, la vinculación mucho más fuerte con el entorno, cambios en las metodologías de evaluación como es el examen de título, por lo tanto va a tener una línea de investigación y cambia la metodología también. No es una tesina, pero la idea es que los mecanismos de evaluación vayan un poco en esa línea, así que son hartos los ámbitos que se han modificado. Ya vamos a tener otras instancias de discusión en ese sentido, pero quería aclararle a Álvaro por su pregunta. Muchas gracias, profesores. Ahora viene una segunda ronda de preguntas, intervenciones, comentarios. René, Cecilia, Camila. René primero, Cecilia después, Camila después. Y Rodrigo, perdón Rodrigo.
y Rodrigo después. Primero que todo, dar las gracias y se agradece también el enfoque que se le da de trabajo y de contribución entre ambas disciplinas, tanto de parte de la administración pública y de la ciencia política, y dejar claro que esto no se trata de rivalidades de administradores públicos versus cientistas políticos, sino que es una mirada ambivalente de parte de los dos lados para proyectar un instituto más apoderado y quizás en algún momento una facultad como se ha planteado en instancias anteriores. Eso, bueno, mi primera pregunta es al profesor Frulli. ¿Cuáles son las proyecciones del claustro frente a esta apertura de una nueva carrera que sería ciencia política, tomando en cuenta que, tal como decía él, contamos con un claustro pequeño y que quizás se vea imposibilitado para dar abasto con los trabajos previos a la creación de la carrera y también luego para darle curso a la carrera en el instituto? Eso por un lado. Y la profesora Verónica, ¿cuál va a ser el rol que van a jugar instancias extracurriculares como por ejemplo el MOEA, FENEAP, dentro de esta nueva carrera, perdón, dentro de esta nueva malla de administración pública, tomando en cuenta que también son un aporte para la creación de un alumno integral y que quizá deberían jugar un rol más fuerte dentro de la carrera, incluyendo quizás las convalidaciones? Cecilia, Camila y Rodrigo. Perdón, Rodrigo. ¿Ya? Bueno, yo soy egresada. Y estoy haciendo la práctica. Entonces, tengo dos preguntas. La primera dice relación con administración pública. Yo encuentro que, tal como dice la profe, igual es súper bacana, nosotros damos una súper buena formación, que va más allá de lo académico, o sea, que va más allá de lo tecnócrata, también involucra lo académico, lo innovador, etc. Pero lo quiero ligar un poco a lo que decía el profesor Frulin acerca de este campo laboral, de que cuando uno egresa, finalmente, la carrera puede ser muy buena en la formación, pero tiene muy poco, se acerca muy poco a la práctica. Yo siento que he aprendido más para poder llevarlo a cabo a la práctica en los trabajos voluntarios que he hecho en la universidad, más que en el propio acercamiento que me pudo haber dado en el periodo que estuve de pregrado. Entonces, en este mismo sentido, yo sé que, por ejemplo, se pueden hacer políticas públicas, que es la orientación que se le quiere dar a los estudiantes de ciencia política, pero yo no sé cómo eso se puede aterrizar si finalmente, aunque no nos guste al final, con este poco acercamiento que tenemos a la práctica, de todas formas terminamos haciendo tareas súper específicas, que lo podemos hacer de manera eficiente y por eso nos quieren, pero son tareas específicas porque hay poca capacidad de innovación. Entonces, que es una pregunta que la tengo desde primer año, que por qué no nos acercan a los servicios públicos, por qué tenemos tan poca vinculación con el medio, particularmente cuando esta es una universidad que se dice que es para el servicio del pueblo, etcétera. ¿Cómo tenemos tan poca vinculación con el medio, de modo que nosotros los mismos estudiantes podamos ir innovando en relación a lo que nos están enseñando? Y la pregunta que tiene que ver con la carrera de ciencia política propiamente tal, recuerdo un par de tomas, recuerdo un par de paros y recuerdo un par de asambleas en donde se habló respecto de los paradigmas, por ejemplo, que se le impregnaban a las carreras de ciencia política. Me acuerdo de compañeros de magíster de ciencia política que hablaban al respecto en relación a, por ejemplo, al paradigma imperante en la Universidad Católica, en la Diego Portales, y cómo se iba a hacer un paradigma que también involucrara esta nueva creación de la ciencia política en la Universidad de Chile, ya que eso también tiene que tener cierta una alineación en relación a las misiones de la universidad. Lo cual además va sumamente ligado con algo que tengo la sensación, y aunque no vengo a las asambleas porque estoy fuera, que tiene que ver también de cómo se reclutan al claustro, a los profesores, más allá de cómo pueden, de los sistemas de admisión, en definitiva que nunca hubo la transparencia que se pidió en muchas asambleas respecto y que tiene directa vinculación con este paradigma que también que se quiere impregnar. Camila. Me pidieron que fuera corta, así que voy a intentar. Ya, son tres cosas, una a modo de pregunta y la otra dos a modo de comentario, como en general con respecto a los procesos que vive el INAP. La primera tiene que ver con la carrera de ciencia política y cómo ésta se condice o se va a condecir con el sello de la Universidad de Chile,
particularmente con lo que tiene que ver cómo los profesionales de la Universidad de Chile responden a las necesidades de la sociedad chilena de hoy día, o sea, cómo se responde a las necesidades del pueblo de Chile a través de la creación de un profesional ligado a la ciencia política, eso en primer lugar. Lo segundo, que va de la mano de lo que preguntaban varios con respecto a las condiciones materiales y cómo existe la necesidad de ir evaluando año a año, conociendo las condiciones que tiene la escuela y que tiene el INAP, ir evaluando constantemente si se abre o no una carrera, si se suman o no estudiantes, si se amplía o no se amplía la matrícula, debido a que nuestra estabilidad no es muy alta. Por lo tanto, me parece importante que se considere en la apertura de la carrera el que efectivamente nosotros estemos en un espacio más grande, precisamente no en esta escuela, sino ojalá en Vicuña Maquena 20. A lo que voy es que creo que sí o sí la apertura de una carrera, sea ciencia política u otra, tiene que ir de la mano de si vamos a tener condiciones materiales para que ésta se abra. Y lo tercero, que lo anoté aquí, tiene que ver con el claustro académico y bueno, Cecilia ya lo mencionaba, hoy día hay una necesidad imperante de ampliar el claustro al interior del Instituto de Asuntos Públicos y me gustaría saber, si bien no tiene relación concreta con la malla curricular de Administración Pública o con la creación de ciencia política, sí tiene que ver con el proceso general que vive el INAP, cómo se está dando a cabo este proceso, que fue una demanda, o sea, ha sido una demanda durante varias movilizaciones, y que da cuenta de un INAP que funciona irregularmente con respecto a las políticas que se implementan en la Universidad de Chile en general, donde los claustros deberían tener más personas y donde esa situación debería estar regularizada. Eso. Rodrigo, y pasamos para que los profesores respondan. La pregunta que yo tengo, en realidad son dos consideraciones más que nada. Tienen que ver con los aspectos operativos del tema de la nueva malla de administración pública. Porque muchas de las cosas que se van a incorporar son algunas cosas que son deficientes en la malla actual. Y cómo pudiera congeniarse eso, porque lo he escuchado de varios compañeros que desearían abordar varias de las líneas que la nueva malla pretende incorporar. Pero este proceso va a ser progresivo, entonces también muchas de las cosas, como por ejemplo la línea de políticas públicas, va a tomar un rato mucho más largo de su implementación, y en la malla actual sabemos que es deficiente y es una necesidad súper imperiosa para la gente que está saliendo ahora. Entonces, una de las cosas es eso, y lo otro es que la serie de innovaciones curriculares que vienen incorporadas en el proceso de nueva malla, cómo ellas van a ser una realidad ahora, porque muchas de esas necesidades son diagnósticos que llevan haciendo el claustro varios años. Entonces, ya se sabe de rato ya que muchas de esas necesidades que se van a impregnar en la renovación curricular son cosas que están sentidas hoy, y cómo esas cosas de hoy pudieran ser mejoradas y cómo la universidad se hace cargo de ese tipo de cosas. Muchas gracias. Damos paso al profesor Hugo Fruling para que parta respondiendo. Continúa la profesora Figueroa. Ok. El claustro. Nosotros estamos en una tarea de ampliación del claustro. Tenemos en primer lugar una comisión permanente de concursos. Esa comisión trabaja de manera bastante abierta y la verdad es que con niveles de consenso bastante altos, aunque tenemos diferencias. En consecuencia, lo que puedo asegurar, y creo que lo dije en esta misma recinto, es que no van a haber ingresos académicos sin concurso, y que las personas que deciden esos concursos son conocidos y que las discusiones van a tener actas, etcétera. O sea, yo quiero de alguna manera prevenir la desconfianza respecto de los procedimientos, porque trataremos de seguir los mejores. Nada es perfecto, pero ese es mi ánimo como director y estoy seguro que el de todos los profesores. Estamos en un periodo de ampliación, estamos terminando la contratación de 8 profesores por hora que provienen de la escuela y que se integran al claustro con
con todas las atribuciones y derechos que tienen los otros profesores. Tenemos que completar horas que se han perdido por personas que se han ido al gobierno a comienzos de año, y tenemos que buscar una manera armónica de seguir creciendo. Sin embargo, el crecimiento depende también de fondos, de espacio. No es un crecer contratando personas simplemente, no es fácil, no existen los fondos para ello. Tenemos un costo bastante fuerte, que es el arriendo de este local y terminar en la reparación del Palacio Mate. En consecuencia, tenemos limitaciones y tenemos que estar conscientes de ellas. Pero yo soy un convencido de que en la medida en que el claustro se diversifique y de acuerdo a los estándares internacionales más altos posibles, tendremos un instituto más fuerte y más armónico. O sea, como dicen, casa chica, infierno grande. Así es que yo creo que va a andar mucho mejor. Ahora, respecto a los paradigmas, yo no soy cientista político 100%, en consecuencia no puedo contestar sobre los paradigmas. Si alguna de las colegas o colegas hombres quieren responder, encantado. Mira, hay paradigmas que son internacionales, pero no son de ninguna manera tan monolíticos como se plantea. O sea, aquí pareciera que hubiera un solo paradigma que viniera de Estados Unidos e Inglaterra y otro que sería progresista, abierto. Y la verdad es que entre medio hay una enorme cantidad de grises. Dentro de Estados Unidos hay universidades totalmente distintas, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que lo característico nuestro va a ser el sello de la Universidad de Chile: pluralismo y calidad. No va a entrar nadie al claustro en la carrera académica que no haya cumplido con los requisitos que debe tener un profesor en la carrera ordinaria, y en segundo lugar debe ser alguien que esté dispuesto y esté convencido de servir a los alumnos y de integrarse a un claustro académico lo más armónico posible y de trabajar en equipo, etcétera, etcétera. No es un tema al que hayamos discutido todavía en la comisión, o sea, tampoco es que se haya saldado, no es un tema al que hayamos llegado. ¿Cómo responder a las necesidades del pueblo? A ver, antes de responder a las necesidades del pueblo, yo estudié, muy importante, pero a mí la verdad es que me hizo mucho eco tu pregunta sobre la práctica, porque yo estudié Derecho. Y la verdad es que paseaba por teorías y leía tomos y tomos para las pruebas y los exámenes. Y en la primera vez que fui a un tribunal me sentí absolutamente perdido. Cuando me empecé a enterar de que los actuarios, por ejemplo, guardaban los expedientes para ciertas partes y recibían unos pesitos aparte para otras, me empecé a dar cuenta que la práctica era otra profesión totalmente distinta. Yo creo que ese problema muy agudizado en Derecho puede estar en parte en lo que estamos viendo acá. Yo creo que lo que señaló Verónica en el sentido de las preprácticas, que son aquellas que se dan antes de finalizar, pasan a ser un camino de contacto con la realidad para el administrador público. Pero evidentemente es cierto que además de pasar nuevas asignaturas a través de metodologías más modernas, nosotros tenemos que buscar a lo largo de la carrera una forma de contacto con esa práctica que va cambiando. Por otra razón además, porque nosotros somos lo que somos y somos lo que otros creen que somos. O sea, más allá del cambio, la verdad es que también van a haber imágenes respecto del administrador público, del abogado, que se comienzan a eternizar, y hay que mostrarle a ese medio externo que efectivamente estamos mejorando y tenemos cada vez personas más formadas. No abrir una carrera sin condiciones materiales, por cierto.
Eso no significa necesariamente esperar hasta Vicuña Maquena 20, pero ciertamente significa que no podemos comenzar una carrera sin condiciones que aseguren su éxito. Eso sería peor que no hacerlo. Sí, creo que yo... La necesidad del pueblo. ¿Ah? Ah, lo del pueblo. La necesidad del pueblo. Sí. Mira, bueno, yo creo que lo que uno tiene que hacer es tratar de formar personas con un nivel de excelencia profesional, de dedicación pública y de probidad suficiente. Si no la forma de esa manera, no van a poder responder a las necesidades que reciba, a las demandas del público. Esas van cambiando constantemente. Tenemos que formar profesionales capaces de enfrentar el cambio en el contexto, porque cada día es más vertiginoso. Esa es. Y en realidad tenemos que formar personas con, a mi juicio, dos características fundamentales: seriedad y rigurosidad, y segundo, capacidad para resolver problemas. Muchas gracias, profesor. Profesora Figueroa. Sí, respondiendo un poco a las preguntas que nos hacía, partiendo por René. Al igual que como ha sucedido con esta malla y lo que va a ser la nueva malla también, hay un elemento más bien, y aquí quisiera abordar la pregunta desde dos perspectivas. Una tiene que ver con la gestión y el rol que la escuela en distintos periodos le ha dado a los grupos organizados y a las actividades extracurriculares como las que tú mencionas, MOEA, FENEA. Como yo les he mencionado en instancias anteriores, son instancias que hay que fortalecer y que de una u otra manera debieran no solamente de favorecer a aquellos estudiantes que tienen la posibilidad, la oportunidad de participar de estas instancias como es MOEA o FENEA, sino también cómo eso de una u otra manera impregna al resto de los compañeros que por distintos motivos no tienen la oportunidad de participar. Y eso pasa por generar una serie de instancias en la escuela, en el aula, que permitan esa transmisión de conocimiento. Pero tu pregunta también abordaba otro elemento que tiene que ver más bien reglamentario, y es respecto de cómo actividades como el MOEA, como el FENEAP, se pueden homologar con actividades curriculares. Y nosotros, anticipándonos de alguna manera a esa situación, a propósito también de lo que se ha ido dando durante los últimos años, el reglamento de facultades, de institutos y facultades, es bien explícito al momento de señalar cuándo proceden las homologaciones, las convalidaciones y las validaciones. Y ahí nos encontramos con un nudo gordiano respecto de las actividades que son relevantes, como son MOEA y FENEA. Y lo que estamos haciendo en este momento es lo que procede. ¿Cómo hacemos ajustes al reglamento que permitan, pero que no contravengan la normativa universitaria para el reconocimiento curricular de actividades extracurriculares? Por lo tanto, eso no es un elemento que se zanje de manera local, que podamos zanjar nosotros desde la escuela, sino que es más bien un aspecto que se zanja desde el nivel jurídico, de la dirección jurídica de la universidad y de lo que establecen los propios reglamentos de la universidad. Pero más allá de eso, siempre la intención ha sido, y así se demuestra en el presupuesto y en las distintas instancias que existen en la escuela, de no solamente continuar apoyando este tipo de tareas, sino también cómo logramos diversificar la participación de los estudiantes en actividades que van a venir a fortalecer uno de los ámbitos que yo mencionaba, que es la creación, la difusión del conocimiento en el ámbito específico nuestro. No es un tema que esté ni zanjado ni resuelto, pero sí al menos un tema que está en agenda y que se está trabajando, y yo creo que eso igual también es relevante. Y que también se está revisando respecto de lo que sucedía con esta malla actual. Es un tema más que de gestión, un tema reglamentario. Como digo, no invalida que se siga fortaleciendo eso. En segundo lugar, respecto, y vinculándolo con lo que mencionaban respecto del rol social de la universidad, la formación, lo que se da en estos 5 años que va a tener la nueva malla, 5 años y medio que tiene la malla actual, no es un proceso mágico que uno pueda decantar al momento de ser egresado de la escuela. Es decir, hay que hacer una inversión importante desde los mecanismos de admisión, los mecanismos de retención, los mecanismos de formación y los mecanismos de evaluación final de nuestras y nuestros profesionales. Y aquí, a propósito de la innovación, ese es un elemento importante. A diferencia de lo que sucedió, no es la primera malla que cambia a lo largo de la historia de la carrera. Y uno de los temas que siempre han sido
han generado ciertas tensiones es cómo se administran dos planes, cómo pasamos de este plan antiguo a esta nueva malla, qué significa para los que están con el plan antiguo y los que van a entrar con esta malla innovada. Significa que los que están en el plan antiguo van a ser los últimos de la fila y por lo tanto no se van a beneficiar de ninguno de los aspectos que involucra, para nada. Nosotros, y de hecho desde la dirección, desde direcciones anteriores, yo en el año 2008 asumí la coordinación de la Comisión de Modernización Curricular. Por lo tanto, antes de asumir la dirección de escuela ya también venía impregnada de lo que significaba estos procesos. Y en la gestión del director, con Cristian Pliskov en la dirección anterior, hicimos trabajos importantes por intentar construir el camino hacia la innovación, que no solamente impactara al momento de implementar la nueva malla, sino una innovación que ya fuera impactando a los estudiantes independientemente de la malla que tuvieran. ¿Cómo se zanjó eso? Bueno, a partir de, como no siempre los fondos están disponibles del presupuesto institucional, a partir de concursos y fondos que permitieron crear, por ejemplo, la unidad de gestión docente. Una unidad que no existía y esta unidad cuenta con fondos y profesionales que fortalecen el proceso pedagógico, la relación con los profesores, la formación de los profesores, la innovación que se hizo en algunas asignaturas respecto del enfoque de aprendizaje y servicio, la creación de sistemas de alerta, la creación de sistemas de información que permitan mejorar la calidad del aula. Eso no es una prerrogativa de la nueva malla, sino que de todos los estudiantes de esta escuela. Un segundo elemento, al de lo que mencionaban también de las prácticas. La nueva malla tiene prepráctica. Eso ha sido una demanda histórica de todos aquellos que estudiamos y nunca tuvimos preprácticas. Nos lanzamos a los leones en el último año a ver qué era esto del mundo profesional. Más allá de que la nueva malla tenga preprácticas y el plan actual no tenga el reconocimiento institucional, no existe una actividad curricular llamada prepráctica, esta escuela creó una unidad de alianzas externas de la que se desprende un área de prácticas y preprácticas. ¿Por qué? Porque más allá de los estudiantes que no estén en la malla nueva, se están generando instancias para que los estudiantes tengan acceso a preprácticas. Habrá que ir evaluando a medida que avance el tiempo cómo se da ese reconocimiento, pero al menos que la escuela genere los dispositivos para los estudiantes de tercer año que quieran iniciar actividades de prepráctica, que cuenten con el apoyo institucional de la carrera en términos de la gestión, que cuente con sistemas de evaluación, con sistemas de retroalimentación para los estudiantes, que no sea una actividad que aparezca casi descolgada del currículum, sino que nosotros la hemos institucionalizado y forma parte también del proceso formativo de los estudiantes hoy día, aun cuando no tengan prepráctica. Es decir, lo que quiero mencionar con esto es que la innovación es un proceso que sin duda se traduce en un diseño curricular, pero que se traduce también en un enfoque formativo. Y este enfoque formativo se ha ido de alguna manera, o ha ido impregnando esta malla y sin duda la malla siguiente. En todos aquellos elementos donde existan vacíos o baches, nunca va a existir una malla de primera y una de segunda. Aquí formamos a las y los mejores profesionales para la administración pública del país. Y ese sello no lo podemos perder de vista. Por lo tanto, la innovación es un compromiso y así se ha manifestado también, como te digo, en distintas instancias. Y siempre hemos estado abiertos, de hecho, a cómo, tanto con los docentes como también con los estudiantes, cómo se van mejorando estos mecanismos de innovación y de trabajo en el aula, de manera de que efectivamente podamos evaluar al final los resultados. Muy cortito, estamos haciendo esfuerzos ahora a propósito de fondos del Mineduc para crear un programa de habilidades directivas en esta escuela. Y no para los estudiantes de la nueva malla, para todos los estudiantes de la escuela, que permita fortalecer un ámbito que no siempre ha estado explicitado en el currículum, pero que es necesario gestionar y dar cuenta de ello también a lo largo del proceso formativo. Gracias, profesora. Vamos a dar paso a la siguiente ronda de preguntas. Recordamos que también es importante que profesores y funcionarios presentes puedan participar, preguntar, intervenir, dar apreciaciones. Así que damos paso. ¿Quién más quiere pedir la palabra? Jaime, Adrián y alguien más para tener 3 intervenciones. Anael. Jaime, Adrián, Anael. Tengo más de una, sí. Pero voy a tratar de hacerlo corto. Primero al profesor Friedrich le repito la pregunta de cómo va a ayudar Ciencias Políticas a resolver la necesidad del pueblo, porque se hizo un poco el loco con la pregunta y no me parece muy respetable ni digno de una autoridad hacerse loco con una pregunta así, menos en la Universidad de Chile. En segundo lugar,
¿qué pasa con el tema de la planta docente? Porque en la escuela lo que tenemos, es más que nada una contrata docente, si es que, pero más profe honorario que otra cosa. Entonces, ¿cómo se va a generar una planta docente que cumpla con exigencias de estándares internacionales y sobre todo al mismo tiempo que genere investigación? Porque en la escuela tenemos muy poco de eso. Y en tercer lugar, sobre las revistas del INAP, que se ven muy bonitas en internet, pero ¿cuándo se van a indexar? ¿Cuándo se va a seguir un proceso que tenga que ver más que nada con los estándares internacionales de cómo se realizan las revistas en universidades serias, como por ejemplo en Estados Unidos o en Europa? Eso. Adrián. Hola, aló. Bueno, mi pregunta va enfocada en el profesor Frulli. Como representa el instituto, en el fondo, me gustaría saber cómo está la voluntad en estos momentos. Yo sé que existen restricciones de presupuesto, de que tenemos bastantes cosas pendientes que pagar o por pagar, pero yo encuentro que a la misma vez que fortalecer el claustro académico con la contratación de nuevos profesores, como por ejemplo los 8 profesores que van a entrar de la Escuela de Gobierno, que por un lado ha sido algo que toda la comunidad lo ha pedido, que se está realizando, lo encuentro que aporta mucho a fortalecer este claustro, pero aún así me faltan los estudiantes. Falta el poder dar la oportunidad, quizás con concursos públicos, para que los propios ayudantes puedan empezar con un trabajo serio desde el comienzo. Quizás como lo dice la normativa universitaria, no antes de ser licenciado, pero quizás sí compañeros de cuarto o de quinto pueden tener la posibilidad de entrar a través de concursos públicos para poder comenzar a apoyar en esta creación, en idear, en poder ayudar, por ejemplo, a la Comisión de Ciencia Política. Si no me equivoco, existió la necesidad en esa comisión de poder tener un grupo de ayudantes, de estudiantes que puedan investigar y ayudar a investigar temas con respecto a la nueva carrera. Aún así, la escuela también necesita un grupo de ayudantes contratados quizás por concurso público que puedan comenzar a innovar, a crear, a idear, quizás a mejorar la carrera docente de los estudiantes. Por eso quería preguntar más que nada la voluntad, quizás su visión, en cómo podríamos los ayudantes desde concursos públicos entre nosotros poder comenzar un trabajo más serio. Por ejemplo, he conversado con personas donde hay experiencia en otras unidades académicas como semilleros de investigación, en lo cual los propios ayudantes desde el comienzo, de hecho conversaba con la profe Claudia Hayes, que era una muy buena idea. O sea, semilleros de investigación donde los propios estudiantes puedan empezar a tener un trabajo serio para llegar a profesionales más preparados. Eso. Anael. Lo primero, igual me hace un poco de ruido esto de la empleabilidad. Lo vuelvo a retomar. ¿Sí? ¿Se escucha o no? Sí. Un poco lo de la empleabilidad sobre ciencia política, porque hacía referencia a un 80 y algo % que ha subido, pero se sostienen 2 carreras que están dentro de esa contemplación. Actualmente son 10 y esta universidad propondría una número 11, entonces igual hay un debe con respecto a esta sobrepoblación, por así decirlo, porque el área de estudio de ciencia política más o menos es nuevo en Chile y hay poco desarrollo de esto, como la creación de la carrera de ciencia política en la universidad, que yo encuentro que es algo fundamental, viene a, más allá de aumentar la oferta de cientistas políticos, a profundizar en este área de estudio, cómo aporta, porque por ejemplo algunos profesores dentro de la carrera se casan mucho con la idea de desarrollar la administración pública, no solamente en el área de carrera, sino que por ejemplo avanzar hacia un doctorado en la administración pública en la universidad, o cómo nosotros aumentamos la oferta y mejoramos la calidad de la oferta del administrador público, generando estándares o generando esas instancias, cosa que todavía... ¿De administración pública o de...? No, sí, pero ¿cómo extrapolamos eso mismo a lo de ciencia política? Porque, o sea, yo, en mi caso general, yo entré por la línea de ciencia política y tengo muchos amigos que estudiaron ciencia política a secas, pero que no tienen campo laboral y se están dedicando a pyme o cosas por el estilo, por el hecho de que no generan o están llanamente estudiando una segunda carrera, porque dicen no hay campo laboral en Chile, o si lo hay muy poco, o por ejemplo uno muy fuerte del Centro de Estudio de Inteligencia Militar, algo así era de la NEPE. ¿Ah? La NEPE. Eso mismo, es una que capta mucho cientista político. ¿Cómo aportamos a eso?
porque yo encuentro que está bastante al nivel en ese sentido. Y la pregunta también, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser una carrera de 5 años también con un perfil profesional o se va a dedicar, porque ciencia política actualmente se dedica más al lado académico, a investigación, a centros de estudio, pero ¿cómo una carrera de ciencia política de 5 años, por ejemplo, igual me haría ruido? ¿Por qué no una carrera con un plan común, tanto como una administración pública, pero con una mención ya más específica, no tan amarilla, por así decirlo, como la tenemos actualmente en la carrera, que somos mención de ciencia política, pero de ciencia política igual quedamos muy al debe? Una cosa que agradezco la nueva malla, que va a profundizar en metodología, que es algo fundamental, por ejemplo, con un cientista político. Como un cientista político o la mención de ciencia política no tiene metodología, no tenemos metodologías quali o una especificación. Entonces eso es bueno, la carrera. Entonces, ¿por qué no una mixtura? ¿Por qué se decidieron por campos separados? Y hay mucha teoría que escapa a la teoría del Estado, por ejemplo, esos sustentos conceptuales que escapa a la nueva malla de administración pública. La está dejando de lado y está enfocando más que nada en lo que es la gestión política, que por algo también hay cosas de asesoría o de evaluación, que lo encuentro sumamente importante, pero ¿dónde está el núcleo que encuentro que es el sustento de la administración pública? Es una administración pública no la misma de anterior, sino que es una administración pública mucho más compleja, que se relaciona constantemente con el entorno más allá de un punto de vista de gestión. Entonces, hay como tanta separación, gestión, ciencia política, como que viene a poco que nada a quitarle un palito a una y quitarle un palito a la otra. Entonces, tengo eso más o menos esa duda. Damos paso a las respuestas, profesor Fruling, después la profesora Figueroa si quiere acotar algo respecto a las preguntas. Ya. La primera pregunta estimo que te la respondí. Lo siento si no te gustó. Las escuelas son entidades docentes en el reglamento de la Universidad de Chile, no de investigación. La investigación se hace en el INAP. La pueden hacer los profesores que enseñan en la escuela, la pueden hacer los alumnos que enseñan en la escuela, como pregunta Adrián, pero no va a haber una investigación en la escuela de posgrado, en la escuela de pregrado, en distintos... O sea, hay que tratar de buscar formas de integrar esa actividad de investigación más que separarla. Nosotros, en este año se lanzó un concurso de investigación interno que por primera vez en el INAP consulta la inclusión o la posible participación de profesores a honorarios, que están básicamente en la escuela. En consecuencia, te diría que queremos integrarlo, pero no es que creemos estructuras de investigación distintas, porque lo haría muy difícil. Las revistas. Bueno, el paso a indexación pasa por mucho tiempo. Yo te puedo dejar al encargado, al que ha estado en la edición de la revista, para que te conteste, pero no es un paso de un año a otro. ¿Quieres responder? No, déjalo que haya adelante. No, aquí atrás no, quería hablar. Como usted sabrá, porque veo que las ha visto, las revistas para ser indexadas tienen que cumplir una serie de procedimientos que son tanto de forma como de contenido. Para poder ser evaluadas por pares que están en este momento en CONICIT, uno presenta la revista. Recién este año CONICIT cambió los procedimientos para las evaluaciones y pide que las revistas sean revistas electrónicas y que tengan una inscripción electrónica. Nosotros hemos cumplido cada uno de los pasos previos para la indexación de las revistas. Hemos solucionado o estamos solucionando el problema con una revista en particular, que es la revista de gobierno, que está en un proceso de consolidación, y ahí tenemos un problema que está en vías de solución. Y en la revista de ciencia política también hemos cumplido cada uno de los pasos. Por lo tanto, el próximo año esperamos que las revistas puedan entrar a los concursos que presenta CONICIT para poder ser evaluadas, y después de esa evaluación pasar a cielo. En ese sentido, los procesos en general duran, para que una revista pueda ser indexada, tiene que tener puntualidad, tiene que tener rigurosidad y tiene que tener un proceso de al menos 5 años de continuidad.
Cuando nosotros tomamos las revistas en general acá, había bastante irregularidad en cuanto a cómo salían los números y puntualidad y una serie de elementos. Entonces, hemos normalizado, y eso ha sido la primera etapa que creemos que se cumple hasta este año o hasta el próximo año, y después vamos a dar el salto que es de la calidad. En todo caso, si de la calidad en el sentido de indexarnos. Si la preocupación es por la visibilidad de las revistas, le comento que en general la plataforma que la universidad desarrolló, que es www.revistas.uchile.cl, es una revista que ha permitido la visibilidad de todas las publicaciones de la universidad, que en general los artículos tienen una descarga en promedio de 1000, 1200 descargas cada uno, más las visitas que son visitas individuales sin descarga. Y por tanto tenemos un flujo constante de artículos de todo el mundo de habla hispana, de México, de Argentina, de Brasil, que ha permitido ir mejorando la calidad de las revistas. Por tanto, en general esperamos tener en el corto plazo una primera evaluación de cielo para la revista, y que eso va a ser aproximadamente el próximo año, creemos. Bueno, yo creo que lo que plantea Adrián es muy cierto, estamos al debe. Quiero decir, en materia de ayudantes, o la reglamentación de una carrera que vaya desde abajo hacia arriba en materia de carrera académica. No es un tema que hayamos abordado y que yo creo que tenemos que abordar, porque hay una enorme cantidad de ayudantes que vienen de la Escuela de Administración Pública y que trabajan en los centros, que van a trabajar en la Comisión de Ciencia Política, como tú dices, que trabajan en investigaciones particulares, en fin, en la coordinación de relaciones internacionales, el INAP, etc. O sea, hay bastante, no sé cuántos, pero hay bastante. Pero eso no está formalizado y yo creo que habría que hacerlo. Yo creo que tú tienes toda la razón y, en fin, estamos al debe. Empleabilidad. Mira, lo que... no sé qué me preguntó. Mira, yo quiero completar los datos de empleabilidad a la información. Nosotros estimamos que por el corte de puntaje de la Universidad de Chile, nosotros estaríamos compitiendo con estudiantes de pregrado que hoy día estudian en la Universidad Católica y en la Universidad Diego Portales. No en las otras universidades que probablemente tienen menor puntaje. Entonces, no es que estemos compitiendo con todas. Es posible que además parte de los alumnos de la Diego Portales pudieran inclinarse por la escuela nuestra o por nuestra carrera, y en consecuencia tenemos allí un nicho que nos favorece. La empleabilidad de un estudiante que sale de la Universidad de Chile no es la misma que la que sale de otras universidades, y en consecuencia nuestras posibilidades son mejores. Hoy día me contaba alguien de un ejemplo parecido al nuestro, que es el de la Universidad Central, es otra universidad, otros puntajes, otros alumnos. Allí había administración pública y se creó después ciencia política. Al crearse ciencia política, al parecer, el primer año bajaron las personas que postulaban a administración pública en alrededor de un 10 o un 15%. Pero esa es una coincidencia, no sé si bajaron porque se creó ciencia política o fue realmente un asunto que obedece a otras razones. Al segundo año ya administración pública se recuperó totalmente. Y hoy día tenemos una carrera de ciencia política donde ingresan alrededor de 30 a 40 alumnos, y una carrera de administración pública que tiene más de 100 que ingresan cada año. En consecuencia, claramente hoy día las condiciones de las personas que van a egresar de administración pública son más favorables en términos de sueldo y en términos de porcentaje de empleabilidad, y en consecuencia esperamos una carrera de ciencia política más pequeña. Es lo que sucede por otro lado con el caso del periodismo y cine en el Instituto de Comunicaciones e Imagen, o sea, es mucho más grande una que otra, y aquí nosotros creemos que puede ser así hasta que la carrera de ciencia política entre en riesgo. Profesora Figueroa. Sí, un poco de repente lo que decía Anael, y muy brevemente,
En algún minuto, cuando partió la discusión en torno a lo que iba a ser la innovación curricular de administración pública, nunca se pensó como decía antes, en llevar la discusión desde la creación de una carrera de ciencia política. Sí se pensó más bien cómo la ciencia política aportaba a la disciplina de la formación y al quehacer profesional nuestro. Si nosotros nos definimos como profesionales que contribuyen a resolver problemas sociales, ya sea actuando directamente a esa problemática desde las organizaciones, incidiendo en la toma de decisiones, asesorando desde una mirada especializada o contribuyendo desde el ámbito del conocimiento, esa complejidad es muy difícil que se agote en una licenciatura, como tú muy bien señalabas, con una mención. Y yo creo que ahí también se tomó, de hecho en algún minuto cuando comenzó la discusión en torno a la creación de la carrera de ciencia política, se habló, yo no estuve presente en esas discusiones, pero se habló de la posibilidad de hacer un ingreso común y 2 salidas. Y la verdad es que en términos tanto de gestión y reglamentarios se terminó tomando la decisión en ese momento que lo mejor era continuar llevando adelante esta discusión en 2 situaciones distintas, es decir, formar un profesional administrador público con lo que ya venía trabajando la innovación y lo que supone esta carrera con su historia, y llevar por otra parte la discusión de la formación de un profesional de la ciencia política, a propósito también de lo que mencionaba Hugo en torno a lo que ha sido la creación de carreras de ciencia política en otro ámbito. Yo creo que es importante sobre todo transparentar y que sea a lo mejor una discusión que aquellos que somos administradores públicos podemos decirlo. Siempre ha existido en esta carrera, entré por ciencia política, esta carrera es administración pública y formamos administradores públicos desde la formación que aportan distintas líneas de conocimiento, pero somos licenciados en el ámbito del gobierno y la gestión pública y somos administradores públicos. Cientistas políticos es otra profesión y es otra carrera y es otra formación. Yo creo que eso también es súper importante de clarificar. El 80% de nuestros estudiantes que han ingresado en esta generación y en nuestra pola para las anteriores, postuló en primera instancia a esta carrera. Y postularon en primera instancia a esta carrera porque quieren ser administradores públicos. Y creo que esa separación, esa definición nos lleva también quizás a zanjar esta idea de entro a la administración pública para ser cientista político. Entramos para ser administradores públicos. Lo que nos aporta la ciencia política, lo que nos aporta el derecho, lo que nos aportan otras ciencias sociales, lo que nos aporta la epistemología, etcétera, sin duda que contribuyen a formar un profesional específico. Y al menos desde esa manera también lo hemos entendido y por eso se entiende que son 2 profesiones con características también muy distintas. Y como mencionaba también el director, ¿no? Con matrículas muy distintas, al menos aquí también con puntajes de corte que han ido en alza, y creo que de alguna manera también esto ha favorecido el fortalecimiento de esta carrera, su posicionamiento en la universidad y su posicionamiento en el entorno. Y es algo que vamos a tener que continuar gestionando a futuro. Muchas gracias, profesores. Como tenemos todavía tiempo, si alguien más quiere pedir la palabra para referirse a las exposiciones, sino para dar un pase, ya. Pablo, Carlos y alguien más, profesores, funcionarios presentes, también pueden intervenir. Profesora Hayes. Pablo, Carlos, la profesora Hayes. Serían las 3 siguientes palabras. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta, más que pregunta, es una réplica al profesor Fruling con respecto a la situación de ICI. ¿Ya? Bueno, nosotros hace un mes aproximadamente tuvimos la visita de su distinguida directora, María Olivia Monkever, que nos relató cómo era el proceso dentro de su unidad académica, y ellos decidieron desde por lo menos el año 2010, conscientes del reglamento de pregrado, que en el largo plazo no era sostenible, más que nada tener un instituto con 2 carreras de pregrado, y ellos se plantearon en una discusión, digamos, de largo plazo, el transformarse en una facultad. En ese sentido, quizá en este momento no sea tan, si bien se puede visualizar, estamos contra el tiempo, digamos, con respecto a la renovación. Entonces, en ese sentido, usted no está de acuerdo ahora en tener esa discusión, pero quizá cuando se cree la carrera de ciencia política y ya se amplíe, digamos,
el claustro, digamos, el claustro académico, como para darle viabilidad a la conversación de ese proyecto de facultad. Me refiero a eso, y que, bueno, el ICI tiene esa idea de convertirse en facultad. Ya, primero, reflexionar acerca, por lo que se habló recién, sobre las necesidades del pueblo. Yo veo como la necesidad para definir esto es que los cientistas políticos definan cuáles son esas necesidades. Así muy simple. Yo creo que ese sería un bonito como objetivo que le podría dar el INAP a Chile. Sobre el tema de la carrera, que muchos entran a esta carrera por ciencia política. Yo creo que el solo hecho de que diga algo con ciencia política ya confunde a gente que viene saliendo recién del colegio, y por eso muchos compañeros entran acá y después se enteran que están estudiando administración pública. Es lamentable, pero es la realidad. Y una pregunta a ambos, que va relacionada a ciencia política. ¿Por qué es importante tanto para la escuela como para el INAP la ciencia política? Más allá de las necesidades que se han determinado como necesidades laborales y ese tema. Yo quería retomar a lo que decía la directora de la escuela, que es que administración pública es distinto de ciencia política, y que la gente que entra a administración pública entra a estudiar administración pública. Y por lo mismo, si alguien quiere estudiar ciencia política en la Universidad de Chile, no puede estudiar ciencia política en la Universidad de Chile, porque no existe ciencia política en la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que mucha gente que quizá querría estudiar ciencia política para aportar a Chile lo que puede aportar la ciencia política, que tiene que ver con problemas que son distintos de los problemas que ve la administración pública. O sea, quizá una carrera de ciencia política de la Universidad de Chile podría haber hecho aportes al debate sobre el voto voluntario o el voto obligatorio que no surgieron en otras escuelas, con la mirada que tendría una escuela de ciencia política en la Chile. O en el debate sobre las primarias, sobre la transparencia al interior de los partidos políticos, sobre el rol del Congreso en fiscalizar el trabajo del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en los temas de seguridad que se están planteando hoy día. O sea, hay un montón de temas que son mucho más, que tienen mucho más que ver con la ciencia política que con las políticas públicas o con la administración pública, en las que yo creo, y lo digo con convicción, que la Universidad de Chile tiene un aporte que hacerle a Chile, y que Chile necesita esa mirada desde la Chile, con el sello que tiene la Chile. Ahora, hay cientistas políticos que trabajan en la Chile. Estamos los cientistas políticos del INAP, y hay cientistas políticos en Faxo, y hay algunos cientistas políticos perfilados en Derecho y en otras partes de la Universidad de Chile, pero yo creo que la Universidad de Chile tiene una misión, una responsabilidad frente a Chile que hoy está al debe, tanto respecto de lo que podría ser una carrera de ciencia política por Chile, como respecto de dar en la universidad el espacio para que alguien que quiera estudiar ciencia política con la mirada que tiene la Universidad de Chile, con el sello de la preocupación por los asuntos públicos y sociales que tiene la Chile, pueda hacerlo. Y yo creo que a eso es a lo que apuntamos las personas que estamos defendiendo la idea de crear una carrera de ciencia política en la Chile. Profesor Frulli, para contestarle a Pablo, no, yo no estoy opuesto a discutir el tema. Dije que, de hecho, la discusión al interior del claustro respecto del PDI se va a iniciar con esto. No, nadie se opone a discutirlo. No es ese el punto, así es que ese es un tema que vamos a abordar, que va a estar en una de las comisiones probablemente, no lo sé, así es que no veo ningún problema en esa discusión. Yo no creo que no había ninguno. Sí, no, yo lo que decía Carlos, yo no creo que entonces algo no estábamos haciendo bien, y es bueno hacerlo bien. Es decir, 60 años de existencia no puede ser que hayamos sacado puros profesionales que no querían ser administradores públicos. Sería un poco extraño. Yo diría que más bien la evidencia demuestra lo contrario, que había un fortalecimiento, un mayor conocimiento de la carrera. Todos los que somos administradores públicos sabemos lo complejo que es explicar qué es lo que somos. Y creo que estas instancias nos sirven también para fortalecer aquello en lo que hemos optado como forma de vida al momento de escoger esta carrera. Y creo que ha sido la interdisciplinaridad de nuestra carrera la que la ha enriquecido y la que la va a continuar enriqueciendo, entre ellas la ciencia política, sin duda. Eso.
Damos paso a alguien más que quiera preguntar, sino para cerrar, antes de que los profesores puedan dar unas palabras de cierre, quiero hacer una reflexión personal y que tiene que ver con algo que dijo Pablo respecto de la visita de la profesora Monkever en el foro anterior. Y tiene que ver con una intervención que hizo el subdirector del INAP respecto de la discusión instituto-facultad. Y que una de las cosas que ellos se plantearon para dar esta discusión y para definir ser una facultad tiene que ver con que definieron que ellos sentían que como ISEI tenían vocación por el pregrado. Y como dice Pablo, la normativa universitaria ya establece que los pregrados son potestades de las facultades, no de los institutos. Por tanto, creo que una de las aristas que tiene que abordar la discusión PDI tiene que ver con eso. Si como INAP vamos a tener o no vocación de pregrado. O sea, si más allá de cualquier otra definición, la realidad nos da cuenta de que los pregrados pertenecen a las facultades y no a los institutos. Por tanto, ahí creo que el INAP y la nueva dirección del instituto tienen una tarea importante respecto de cómo despejar eso, y si finalmente dentro del cuerpo de profesores no está esa voluntad o esa definición por el pregrado, vamos a necesitar con transparencia poder conocer esos posicionamientos finalmente. Ahora dejo la palabra a los profesores para que den palabras de cierre para terminar esta actividad. Profesor Fruling. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante, muy enriquecedor. Creo que tenemos que hacer más de estas reuniones. Espero que la profesora me convide a la próxima, que será sobre administración pública y la modernización de la malla. Pero además yo quiero decirles que a mí me interesa mucho que cosas que se hacen en otras unidades del INAP lleguen a la escuela, ¿no? Lo que hacen los centros, los temas de discusión, etcétera, y uno creo que adquiere mucho mejor feeling de lo que está pasando, de las inquietudes de ustedes, y me felicito de que se haya hecho de esta manera. Muchas gracias. Por mi parte también agradecer, ojalá participen más y se interesen más en estas discusiones, en estos foros. Esa participación no se puede hacer por decreto, también tiene que venir muy impulsada por ustedes. Y nada, como digo, continuar fortaleciendo, continuar trabajando por la escuela. Los procesos que se vienen son desafiantes, tenemos que implicarnos, interesarnos, informarnos, y creo que esta es una instancia al menos que contribuye un poco en esa línea. Así que, como decía el director, ya vendrán también otras instancias, y espero también que participen con igual o más ganas que en esta. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir, y a nombre del Centro de Estudiantes, muchas gracias por la participación. La idea es poder seguir teniendo estas instancias para no quedarnos fuera de los nuevos procesos que vive el Instituto.